1995 fue un año que recuerdo particularmente porque eran momentos en el que estaba redefiniendo mi perfil profesional y posiblemente ese año pude entender cuál era mi misión y mi rol en lo que hoy hago, que es ayudar, contribuir a la internacionalización empresaria, a la creación de valor, a la construcción productiva. Y así como ustedes, en una mañana un poco más fría de Bahía Blanca, escuchaba a un experto hablar de desarrollo territorial, de cadenas de valor, y desde esa época, 20 años, que no son pocos, me quedó siempre su expresión final cuando, hablando de desarrollos productivos y de encadenamientos productivos, cerró su conferencia diciendo: y por último, quiero decirles de que esto no es para todos. Chan. Yo tengo por naturaleza, digamos, cierto aprecio y sobre todo por los profesionales que logran mucho éxito en el campo del conocimiento. Pero esta expresión, esto no es para todos, me quedó como resonando en la cabeza de que me estaba desafiando profesionalmente. Desafiándome, ¿por qué? Porque todo lo que había logrado hasta ese momento había sido producto del que el que quiere puede. Cuando deseas algo, lo querés, es como que los límites no existen. Pero mi desafío fue empezar a pensar en cómo resolver cuestiones que sean más inclusivas, que tengamos la capacidad para crear metodologías y visiones que pudieran de alguna forma no quedar tan sesgada a una élite pequeña de empresarios. Y esa fue mi primera gran señal de todo lo que después iba a venir para mi vida. Así con los años empecé de alguna manera a asociarme a una mirada de integración regional con un enfoque de la multidimensionalidad. Una multidimensionalidad que estuviera de alguna forma o que diera de alguna forma soluciones a partir de la cooperación, la coordinación, la convergencia, la integración, y que no solamente estuviera sesgado a los aspectos económicos y comerciales, sino que en esta multidimensionalidad pudiéramos incorporar también a la cultura, a la política, a las instituciones, a la sociedad. Por supuesto que me planteé también cuánto había de utopía y cuánto de realidad, mucho más cuando nuestra matriz histórica en general no es más bien asociativa, sino individualista, ¿no? O como muchas veces cuando los empresarios manifiestan que como van a tener problemas, la asociatividad se transforma en decir, ¿para qué tenerlos solos? Me asocio y los comparto. En realidad la asociatividad es algo totalmente diferente. La asociatividad es desarrollo, innovación, tecnología, creatividad. Y desde ese lugar vamos a empezar a desentrañar un poco cómo es la construcción de una cadena de valor, y les cuento así una historia, la de la empresa Monitor, una empresa que fue designada por el gobierno colombiano a analizar el mercado de manufacturas de cuero al mercado americano. Se instalaron en Nueva York, hicieron muchísimos estudios, análisis, estadísticas, visitaron cadenas de comercialización, de distribución, visitaron casi 2000 puntos de contacto para terminar en la conclusión, después de ese estudio, de que la manufactura de cuero colombiana no podía ingresar al mercado americano justamente porque eran caros y además de mala calidad. Lo cual, para el mercado internacional, ni por precio ni por diferenciación, en términos boxísticos es un 1-2, golpe de knockout y te duermen en el piso. La empresa, lógicamente preocupada por este diagnóstico, empieza a recorrer la cadena de valor y empieza justamente por los fabricantes a consultarlos. Bueno, ¿me podés dar una explicación del por qué tenemos precios caros y mala calidad? ¿Qué pudieron contestarle los fabricantes? Culpa nuestra no es. La culpa son de las curtiembres. Que las curtiembres justamente nos entregan un cuero de muy alto precio, que lo equiparan con otros cueros como el de Argentina, y al tener derechos arancelarios altos, el cuero tiene un precio sobrelevado, y eso no nos permite competir, pero la culpa definitivamente no es nuestra. Cuando fueron a las curtiembres, ¿qué pudieron haberle dicho a las curtiembres? La culpa no es nuestra. La culpa lo tienen los
frigoríficos, los mataderos, que les interesan mucho más la carne que la piel, y eso hace entonces que privilegien no tener tantos cuidados en el desarrollo productivo que hace a la protección del cuero. Cuando fueron a los mataderos, yo ya creo que este auditorio conoce la respuesta, que lo primero que contestó fue decirles, ¿culpa nuestra? No es. La culpa en realidad la tienen los rancheros, que marcan los animales con números muy grandes para evitar que se los roben. Bueno, la empresa ya había recorrido casi toda la cadena de valor y llegaron a la base, a los rancheros. Créanme que los rancheros que contestaron, la culpa no es nuestra. La culpa la tienen las vacas que son tontas. Como las vacas son tontas y refriegan su lomo en los alambrados de púa y dañan su piel, entonces no nos permite tener algo de mejor calidad y obviamente después se incrementa el precio. Es decir, la empresa, Nueva York, 2.000 puntos de contacto, los estudios, los análisis, la estadística, termina dando como resultado que la manufactura de cuero colombiana no podía entrar a los Estados Unidos porque las vacas eran tontas. Que cara de tonta mucho no tiene. Desde ese lugar, cuando analizamos entonces todo ese proceso de la cadena de valor, es donde nos tenemos que fijar en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. No siempre es el esfuerzo lo que nos distingue, sino la orientación que le vamos a dar a ese esfuerzo. Y en esta construcción de cadenas de valor, lo que sí es muy importante entender cuando los empresarios a veces toman como una tendencia más importante a mirar posicionamientos de productos en el mercado. Es decir, cuando uno establece la relación con las empresas pymes, en general la tendencia es decir, quiero ganar nuevos mercados. No importa muchas veces ni siquiera analíticamente cuáles, cómo, pero quiero que mi producto esté en otro lugar en el mundo, sin prestar tanta atención o sin tener una tendencia a mirar cuáles son las necesidades asociativas que requiere la cadena de valor o eventualmente cuáles son los elementos diferenciales que necesita esa cadena de valor para poder ser el producto finalmente competitivo. Es decir, cuáles son los elementos de coordinación o de sincronización que tiene que tener esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque a partir de la posibilidad de que nosotros optimicemos, eficienticemos esa cadena de valor, bajaremos costos. Los costos se verán reflejados finalmente en un producto final que va a tener mejor trazabilidad en términos de calidad y, lógicamente, un índice de competitividad mayor al ser más rentable. Lo cual genera hasta una mejor tracción en términos de demanda. Y eso nos permite entonces, lógicamente, tener ya no solamente la visión estratégica de cómo ponernos en el mercado, sino también de cómo construimos una cadena de valor que acompañe a que un producto pueda responder adecuadamente cualquier exigencia del mercado internacional en cualquier lugar del mundo. Para el sector alimentario, agregamos las cadenas de valor agroalimentarias sostenibles. Y el término de la sostenibilidad representa ese equilibrio económico, social y medioambiental que es absolutamente necesario para que se genere así un círculo virtuoso dentro de este desarrollo. Para lo cual, si nosotros a la inversión provoca una reinversión y a su vez esta reinversión provoca la posibilidad de ser dispuesta para otros proyectos, esos otros proyectos a su vez lo que generan es esa inclusividad genera mejores calidades de vida, la mejor calidad de vida genera ingresos, el ingreso provoca la posibilidad de generar más gastos, el gasto consumo, y eso empieza a establecerse entonces un círculo virtuoso. Por supuesto, además, con una política de Estado y con una política empresarial que cuide y protege los beneficios medioambientales. De hecho, las grandes empresas hoy van a exigir para el 2020 que todos los sectores productivos asociados a las cadenas alimentarias cumplan con las normas del Código Agroalimentario Sostenible. Entonces, la sostenibilidad desde este lugar se transforma en una variable crítica de éxito para cualquier proyecto agroalimentario, al que nos faltaría incluso una variable más a agregar, que es la responsabilidad social empresaria.
una responsabilidad social empresaria que permitiría a la empresa tener una visión mucho más amplia en cuanto a su desarrollo, sobre todo en la previsibilidad de los acontecimientos dinámicos que suceden en el mundo. Y además, una visión que permita pensar estratégicamente. Pensar estratégicamente es pensar en las consecuencias, porque acá el error no tiene ni precios cuidados, ni se pagan 12 cuotas sin intereses, sino cash todos los días. Para lo cual, poder crear un escenario de decisiones empresarias que maximicen la autonomía en términos de política empresarial y también política económica, y a su vez minimicen los vaivenes que producen la dinámica del comercio internacional, va a permitir generar medidas de previsibilidad y, por otro lado, establecer los pilares adecuados para no solamente darle valor a la producción, sino también darle valor a los procesos. Una gestión de valor que tenga justamente estas características. ¿Por qué? ¿Y para qué? Justamente porque en el año 2050 la previsibilidad va a ser de 9.000 millones de personas que alimentar. Quizás me gustaría preguntarle al auditorio quién sería la persona que considera que estamos en condiciones de alimentar en el 2050, en las condiciones actuales, a más de 9.000 personas de manera sostenible. Si la pretensión es esta, nosotros lógicamente tenemos que agregar valor en términos de productividad, con innovación, con desarrollo, con tecnología. Y provocar entonces así, digamos, que todo ese círculo virtuoso de la sostenibilidad, de las cadenas que se sustentan sobre la base de la responsabilidad social empresaria, puedan definitivamente alcanzar justamente el mercado exitosamente y sobre todo poder, para ese desafío del 2050, estar capacitados para responder ante semejante nivel de demanda. Por eso hoy, compartiendo un espacio que se llama Campo Nueva Generación, que es un espacio donde creamos pymes, es un espacio donde estamos dando valor agregado en origen a las nuevas generaciones, es justamente un programa en el cual estamos buscando que se multiplique el efecto de una pyme en cada pueblo. Y sobre la base entonces de esta visión, permitirnos pensar que esto no es para todos, es esa Adriana que en 15 hectáreas en la ciudad de San Pedro logró revertir la utilización de un producto como el alcaucil, que además de vegetal como sí, hoy desarrolla innovación tecnológica para crear sistemas digestivos para el sector pollos parrilleros y a su vez cremas para la piel. Y le tendríamos que preguntar quizás también, si esto no es para todos, a Carla y a Poli, un matrimonio que viajó al norte y volvió a su lugar de origen para decir por qué no tenemos un producto que nos identifique como dolorenses. Y hoy tienen un alfajor que emula la torta argentina y que no solamente logra tener un producto de altísima calidad, sino a su vez te llevas con el producto un pedacito de la inabarcable cultura nacional. O a Pablo, que allá en Corrientes, aprovechando un sistema de riego, generó un espejo de agua para la producción de tilapia roja. Y así muchísimos ejemplos que podemos dar, es este efecto de multiplicidad al cual necesitamos ir creando, ir formando para los desafíos del futuro que están por venir. Por eso hace 20 años yo escuché "Esto no es para todos". Y la experiencia me demuestra absolutamente todo lo contrario. Lo que sí es responsabilidad de todos es el compromiso de seguir descubriendo a todas estas supuestas vacas tontas que todavía se ocultan, para a partir de ahí empezar a dar respuestas a los desafíos que tienen nuestras próximas generaciones. El mundo nos necesita y yo confío plenamente que aquí, en este prestigioso auditorio, ya hay gran parte de esas respuestas. Muchas gracias.